Acabamos de decir que un péndulo es un cuerpo suspendido de un soporte mediante un hilo. Ese hilo no se puede estirar. Si se estira ya no es un péndulo, ¿listo? Entonces ahora, gracias a eso, ¿qué puedo hacer con el péndulo? Lo puedo desplazar a lado y lado de la posición de equilibrio. Entonces, si yo lo desplazo hacia la derecha, ¿él hacia dónde va a oscilar? El péndulo hacia dónde oscilaría. ¿Cuál sería su movimiento original? Si yo lo desplazo hacia la derecha, ¿hacia dónde sería el desplazamiento del péndulo? Entonces, al soltarlo, el péndulo se movería ¿hacia dónde? Izquierda. Hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, muchachos, atentos a lo que voy a explicar. Voy a colocar el vector a velocidad. En la parte superior izquierda me hablan de la velocidad. ¿Qué me pueden decir ustedes de la velocidad? Lo voy a parar en diferentes lugares. Ojo, donde lo paremos, tiene que comparar con los extremos. Ahí, no está en el extremo, está un poquitico después del extremo. ¿Qué puedo decir de la velocidad? Atentos, voy a hacerlo recorrer. A medida que va haciendo el recorrido, ¿qué pasa con la velocidad? Atentos al vector verde. A medida que va avanzando, ¿qué pasa con la velocidad? Ahí en ese punto, ¿qué sucede con la velocidad? Disminuye. ¿Cuánto vale la velocidad en ese punto exactamente? 0. Muy bien. Entonces, si me piden, aquí ahora observamos el gráfico de energía. Si observamos el gráfico de energía, entonces, ¿cuánto sería la energía cinética en ese momento? En ese instante que mostramos cómo sería la energía cinética. Entonces, en ese instante que estamos mostrando, la energía cinética es nula, o si quieren decir, igual a ¿qué? A cero. 0. ¿Hay energía? Sí. ¿Qué tipo de energía hay? Potencial. Hay potencial gravitacional. Muy bien. Esa potencial gravitacional en ese momento es máxima. ¿Por qué es máxima? Que está en mayor altura. Muy bien. Ahora hay otra cosa que vamos a necesitar que se llama la energía total o mecánica. La energía total o mecánica siempre va a ser la suma de la energía cinética más la energía en este caso, más la energía potencial gravitacional. En este caso, ¿cuánto vale la energía cinética? Ustedes lo acaban de decir, creo que fue Cristian. ¿Sí fue Cristian? Sí, señor. Entonces, Cristian dijo, ¿la energía cinética cuánto vale? 0. Entonces, si la energía cinética vale 0, y en todo momento sabemos que la energía total es la suma de la energía potencial y la energía cinética, ¿qué podemos concluir de esa expresión en ese momento? ¿Qué podemos concluir? La energía total en ese momento, ¿a quién es igual? A la potencial. A la energía potencial, y entonces en ese momento consideramos que la energía potencial, ¿cómo es? Máxima. ¿Listo, muchachos? Les envío esta foto inmediatamente al grupo de WhatsApp para los que quieran allá. También ustedes saben que se está cargando, todas las clases se cargan en un canal de videos de YouTube, creo que es que se dice. Y entonces, simplemente lo que hacemos es que si usted necesita, si no entendió algo acá, vaya. Entonces, física 11. Listo, primer apunte de clase. Vamos con el segundo apunte de clase.
Bien, entonces, muchachos, voy a borrar los apuntes hasta ahí para ir al segundo punto. Atentos a la flecha de la velocidad. ¿Qué pasa con la flecha de la velocidad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con la flecha de la velocidad? ¿Qué sucedió con la flecha de la velocidad? Ya no está. Atentos, no estaba, muy bien, no estaba porque valía 0. Ahora, ¿qué está sucediendo con la flecha de la velocidad cuando voy pasando específicamente por ese punto? ¿Qué sucedió con la... Aumenta, muy bien. Entonces, en ese instante, observen la gráfica de la izquierda, la gráfica de la energía. ¿Qué sucede? ¿Qué puedo concluir ahí? ¿Cuánto vale la energía potencial en ese momento? Según el gráfico, ¿cuánto vale la energía potencial? Cero. Muy bien, ahí nos lo están mostrando. Acá nos están mostrando que la energía potencial vale 0. Muy bien. Entonces, la energía potencial es nula. ¿Cuánto vale la energía cinética en ese momento? Máxima. Ahora la energía cinética es máxima, porque en ese momento tiene la velocidad máxima. De acuerdo a eso, muchachos, entonces viene la ecuación. Sabemos que la energía total es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial en ese instante, ¿cuánto vale? Ustedes lo acaban de decir ustedes. La energía potencial en ese instante vale 0. La energía Cuando está en la potencial. mitad, profe. Sí, cuando está en la mitad, en ese momento la energía potencial es 0 porque es el punto más bajo del movimiento. Es el punto más bajo y ahí colocamos nuestro nivel de referencia. Ahora, muchachos, sigo avanzando. Entonces, en la ecuación, si la energía total de acuerdo a esto es igual a la energía cinética, ¿qué puedo concluir? Que en ese momento la energía cinética es máxima y es la única energía que tenemos. Bien. Envío foto inmediatamente allá a su grupo de WhatsApp. Y viene la segunda parte, que es la pregunta más importante para poder entender. Vamos a mirar qué pasa con qué sucede con... hay un muchacho que se hace llamar Juanes, dice que se le fue la red, que no se afane, para eso está el video, ¿sí? Le escriben por allá ustedes a él. Bien, por favor, borro. Voy a animar ahora la aceleración. Observen la aceleración en ese momento. ¿Hacia dónde va la aceleración de ese cuerpo en ese momento? ¿Hacia dónde va la aceleración? La flechita amarilla, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? ¿Cómo que la aceleración hacia arriba? ¿Por qué? ¿Quién está haciendo esa aceleración? Entonces, muchachos, debemos recordar que cuando él está haciendo ese movimiento, él lo que hace realmente es una curva. Y al hacer esa curva, el año pasado vieron con el Mr. Christian, vieron que en todas las curvas, en todos los movimientos circulares, hay una aceleración llamada aceleración centrípeta. Entonces, esa aceleración amarilla es una aceleración centrípeta que a la final, en ese momento, también está asociada con el peso para ese punto. Entonces, continúo. Atentos a lo que va a pasar con cada uno de ellos, con el verde y con el amarillo. ¿Por qué
el vector amarillo no se mantiene sobre la línea? Porque ahora la aceleración apunta hacia allá. Entonces, muchachos, eso se debe a que hay un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre dice que la gravedad debería dibujarse hacia dónde. Entonces, dibujamos Abajo. la fuerza de gravedad, muy bien, masa por la gravedad. Y entonces la gravedad me está formando un ángulo. La gravedad me está formando un ángulo con esta línea, me está formando un ángulo de tal manera que entonces el ángulo que estoy aquí, voy a llamar el ángulo, no tengo más letras acá que me sirvan como ángulo, vamos a colocarle G. No, G no, porque se parece a la gravedad. Coloquémosle D. ¿Listo? Ese ángulo que tenemos ahí, D, ese ángulo D, hace que se formen dos fuerzas. Una fuerza en X y otra fuerza en Y. En otras palabras, se forma una fuerza aquí, se forma una fuerza aquí. ¿Y por qué no me deja dibujarla? Me forma una fuerza aquí y me forma otra fuerza aquí. Entonces, ¿quién es la que me provoca que la aceleración cambie? ¿Quién es la que hace que la aceleración vaya ahora en otra dirección? Entonces, esta aceleración que está aquí es la suma de este vector con el vector que teníamos originalmente aquí. Al sumar esos dos me da la aceleración del péndulo. ¿Listo? Pero, entonces, ¿qué puedo decir de esta? ¿Qué puedo decir de este tipo de aceleración? ¿Qué puedo decir de ella? ¿Qué puedo decir de esa aceleración? ¿Cómo era cuando estaba el cuerpo en el centro? ¿Cómo era? ¿Cuánto valía en el centro? Cuando el cuerpo estaba vertical, ¿cuánto valía esa aceleración? Creo que 0, profe. Valía 0. ¿Qué está sucediendo ahora con la aceleración? Se opone a la velocidad. Una aceleración negativa. Eso es lo que llamaríamos nosotros una aceleración negativa. Gracias por el aporte, muy bien, joven. Esa sería una aceleración negativa. ¿Por qué aceleración negativa? Porque la velocidad va hacia la izquierda y la aceleración va en dirección opuesta. Eso hace que pierda velocidad. De tal manera que cuando llega al punto máximo, ¿qué va a pasar con la velocidad? Cuando llega aquí, ¿qué va a pasar con la velocidad? Si la velocidad va disminuyendo, ¿qué va a suceder con la velocidad? 0. Va a ser 0 ahí. Y la aceleración allá va a ser máxima. Bueno, entonces, muchachos, primera condición, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, por favor, se van a sus fórmulas, unas fórmulas que yo les envié allá a ustedes cuando estaban cuando estuvimos viendo movimiento armónico simple, yo les cargué unas fórmulas, que fueron estas. Yo les cargué unas ecuaciones cinemáticas, que eran este tipo de fórmulas. ¿La recuerdan? Sí, ustedes descargaron ese archivo, ¿verdad? Bien, en la parte de abajo de ese archivo nos hablan del periodo de un sistema masa-resorte, que es el que estoy en este momento señalando. Nos hablan del periodo de un sistema masa-resorte y nos hablan del periodo del péndulo. Esta es la fórmula del periodo para el sistema masa-resorte. ¿Por qué no la cogen? Ya. Esta es la fórmula para el sistema masa-resorte. Esta es la fórmula del periodo para un péndulo simple. Esta es la fórmula de la energía cinética. Esta es la fórmula de la energía potencial o elástica para el sistema masa-resorte.
y esta es la fórmula general para hallar energías. ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesitamos comprender cuáles son las variables que afectan un sistema masa-resorte y un sistema péndulo simple. Entonces, ahora junto con ustedes vamos a mirar cómo se afecta ese tipo de situación. Entonces, nos vamos un momentico al péndulo simple. Entonces, lo necesito concentrado, muchachos. Primera pregunta. Ojo, primera pregunta. Recuerden que van a responder con el cursor de la derecha. Van a responder con el cursor de la derecha. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. Voy a colocarlo en la posición central. Y primera pregunta, aquí la voy a escribir. Recuerden, primera pregunta. Voy a recortar el péndulo, es decir, él quedará con una longitud más pequeña. Si voy a recortar el péndulo con una longitud menor, ¿qué sucede? A, aumenta el periodo. B, disminuye el periodo. C, aumenta la amplitud. D, no cambia absolutamente nada, no cambia ningún parámetro. Entonces, señores, por favor, van a participantes y oprimen su respuesta, siendo A el círculo verde con un chulito, siendo B el círculo rojo con una X, siendo C las dos flechitas a la izquierda y siendo D las dos flechitas hacia la derecha. Marcan, por favor. Entonces recuerden, vamos a dar un minuto para que marquen y tomamos la ecuación. Entonces, deben marcar. ¿Yo cómo evaluaría? Pues yo simplemente tomo el pantallazo de los participantes y sé quiénes contestaron y quiénes no contestaron. Bueno, listo. Cierre de convocatorias. Voy a tomar en este momento el pantallazo. Y les muestro qué contestó cada uno. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar en este momento, así que no se afanen ustedes. Lo pegamos aquí en una hoja en blanco. Y tomamos el otro pantallazo porque no me alcanzó el computador para eso. Listo, muchachos. Entonces las respuestas de ustedes fueron las siguientes. Las respuestas de ustedes fueron las siguientes. Según eso, entonces David marcó una tacita de té.
No había que marcar tacita de té, no alcanzaba el símbolo hasta allá. David Vesga marcó la B, Dayana marcó la C, Isabela marcó la B, Jocelyn no marcó, Joan marcó la B, Jorge y Laura marcaron la A, Núñez no marcó, Treco marcó la B, Valentina Hoyos no marcó, Valentina Vázquez marcó la A, Victoria no marcó, Aleja marcó la B, Angie Medina marcó la C, Cristian y Dana marcaron ahí B respectivamente. Entonces, si Yo hubiese no que marqué tomar, la B. si hubiese, Cristian, ahí figura la A, mira. Cuando yo tomé el Digo la pantalla, B. ¿estás mirando la A? Mira mira la foto. ¿Estás mirando la foto en la pantalla? Sí. Y ahí figura la B porque cuando yo tomé Pero la esto, B no es la X y la A es el chulito. sí, chulito, por eso marcaste la A. ¿Y yo qué dije? ¿Que la B? Sí. Qué vergüenza, Cristian, qué vergüenza. ¿Listo? Bien, entonces, muchachos, nos vamos a las fórmulas que el profesor colocó allá. Y en la fórmula vemos lo siguiente. En la fórmula vemos que de qué depende el periodo de un péndulo. Ahorita lo vamos a demostrar. Nos dice, ¿de qué depende el periodo de un péndulo? ¿Cuáles son las variables de las que depende? Ahí en la fórmula, ¿cuáles son las variables de las que depende el periodo de un péndulo? La longitud. De la longitud, muy bien. ¿Y de qué más? ¿De qué más depende? Muy bien, depende de la longitud, pero ¿de quién más depende en la fórmula? Y de la W, la velocidad angular. Y Depende. Cuando ya resumo la fórmula, entonces me toca mirar son estas variables. Me toca mirar estas variables. ¿De qué depende el periodo de un péndulo? Depende de la longitud y ¿de quién más depende? De la De frecuencia. Muy bien, la frecuencia, pero la frecuencia de quién depende para el péndulo simple. Entonces, alguien ya hizo todo ese trabajo y convirtió la fórmula del periodo de un péndulo en 2pi multiplicado por la raíz de la longitud sobre la gravedad. La longitud está arriba. Entonces, si la longitud aumenta, ¿qué le va a pasar al periodo? Si la longitud aumenta, ¿qué le va a pasar al periodo? ¿El periodo qué? Aumenta. Si la longitud aumenta, el periodo debe aumentar. Si la gravedad disminuye, ¿qué le pasa al periodo del péndulo? Aumenta. ¿Cómo sabemos eso? La longitud está en la parte superior, por lo tanto es directamente proporcional al cuadrado del péndulo. Y la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado del péndulo. Hay que tener cuidado porque eso está dentro de una raíz y entonces la relación ya no es lineal, sino cuadrática. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, ¿cuál sería nuestra respuesta? De acuerdo a eso, ¿cuál sería nuestra respuesta? De acuerdo a eso, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Aumenta el periodo? ¿Disminuye el periodo? ¿Aumenta la amplitud o no cambia ningún parámetro? Entonces dijimos, ¿qué le pasaba a la longitud? ¿Aumentaba o disminuía? ¿Aumentaba o disminuía la longitud? ¿Qué decía el ejercicio? Disminuía. Dice que disminuye la longitud. Entonces, ¿qué le vas a pasar al periodo? Aumentar. ¿Qué acabamos de decir de la longitud y el periodo? ¿Cómo es la relación? Directamente. La B disminuye. Acabamos de decir acá, en el gráfico lo estoy señalando en este momento. Dije, si la longitud aumenta, ¿qué le pasa al periodo? Aumenta. Aumenta, pero en este caso no aumentó. ¿Qué le sucedió al periodo? Perdón, ¿qué le pasó a la longitud? En este ejercicio, ¿qué le pasó a la longitud? ¿Qué le pasó a la longitud? Por favor, si se corta,
no vuelven a ingresar. Nos vemos mañana, ¿listo? Nos vemos mañana, que mañana sí tenemos el tiempo para hacer 3 sesiones, que hoy son 20 minutos. Prefiero que lean sobre el periodo y el péndulo, ¿listo? Entonces, la respuesta aquí es, ¿disminuye qué? El periodo. La respuesta era, disminuía el periodo. Muy bien. Entonces, miremos cuántos de ustedes tuvieron la razón antes de que se vaya. No, profe, estaba confundido porque ni siquiera sabía que era el periodo. Ah, bueno, pero por eso esta es una prueba, Cristian. ¿Listo? Entonces teníamos que marcar la B. David, no le vale porque marcó algo que no tenía que ver. David Vesga, la X. Isabela, la X, muy bien, 2. Joan, 3. Treco, 4. Aleja, 5. Andrea, 6. Y Dana, 7. ¿Listo? Entonces ahí es cuando yo les coloco R1 más, que es una firma y una unidad. ¿Listo? Y otra firma. A los que les quedó mal, ¿cuánto se les coloca? Solo R. Pero, por ejemplo, aquí hubo un señor que contestó algo que no tenía que ver. Por ejemplo, aquí. Valentina Hoyos no contestó. Núñez no contestó y Victoria Primero no contestó. Y Jocelyn tampoco contestó y David contestó algo que no estaba dentro del contexto. Entonces, en ese orden de ideas, ellos no tendrían firma de la clase. ¿Sí está claro para todos? ¿Sí está claro cómo tomaremos? ¿Listo? Para esa condición. Entonces, no puede pasarnos que alguien diga, si alguien tiene dificultad, para eso tiene el grupo de WhatsApp, para decir, por ejemplo, sabemos que Aleja se ha salido 3 veces y ya me informó Juan Carlos que tiene problemas con internet. Aquí ya internamente el colegio ya me informó y me dijo pilas que la señorita Alejandra tiene dificultades con internet. Muchachos, en este momento les voy a mostrar nuevamente si les voy a mostrar nuevamente que me quedan 20 segundos, mentiras, minuto y 20 segundos. Entonces, este es el canal de videos. Yo de una vez termina la clase y de una vez cargo todos los videos. ¿Por qué razón? Porque el que quiera estudiar, ahí está lo que acabamos de explicar. Por ejemplo, en el caso de Aleja, ella no tiene la culpa que la red no esté funcionando. Entonces, ustedes entran allá al canal de videos y en el canal de videos entran a lo que corresponde a 11. Y en 11 está toda la explicación. Ahí está en 11, están todos los videos que hemos visto desde que empezó el periodo. ¿Listo? Ahí están todos los videos por clases. Acá entenderán que dice parte 1, parte 2 y así sucesivamente. Abril 27, abril 28, abril 28. Hay una que se llama repaso, que fue el que hicimos el domingo para los que todavía no entienden algo de gráficas. Y ahorita se cargará eso. Entonces, por favor, mañana venir listos para el trabajo de clase. ¿Listo, muchachos? Tienen que haber leído péndulo y tienen que haber leído sistema masa resorte y energías. Es lo último que falta de la guía. ¿Listo? Porque vamos a hacer mañana ejercicios y se toma trabajo de clase. ¿Listo, muchachos? Primera hora explico, la segunda los evalúo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, muchachos. Queda el tiempo para que estudien. Vamos, profe. Bueno, hasta luego.